Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mejores futbolistas de cada país latino que jugaron en la liga, obviamente el fútbol español. Ya hemos hecho algo similar con la Premier League, hemos hecho algo parecido con el Barcelona, con el Real Madrid. Ahora vamos a englobar todos los equipos de la Liga Española y hablar acerca del futbolista que ha nacido en cada uno de los países de Latinoamérica que mejor rendimiento han tenido en esta liga. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si quieren que hagamos esto mismo con la Serie A, con la Bundesliga, con la Liga A o con cualquier otra liga o cualquier otro equipo, que lo dejen en los comentarios. Que se suscriban al canal activando la campanita, como les digo siempre, más del 60% de la gente que ve los videos no está suscripta, que también tienen los links en la descripción, tanto de los canales secundarios de tenis y de fútbol argentino como también de mis redes sociales, y que ahora sí, arrancamos con el video. Obviamente puede llegar a pasar que muchos de los jugadores que repita tengan que ver con Real Madrid y Barcelona y que lo hayan visto en los otros videos. Pero bueno, la idea acá es hablar y englobar a toda la liga española. Por ejemplo, si hablamos de Argentina, la realidad es que los dos mejores jugadores que han jugado en esta liga son uno del Real Madrid y otro del Barcelona. Sin duda, más allá de que tengo que hacer una mención claramente honorífica a Alfredo Di Stéfano, que ganó de todo con el Real Madrid hace muchísimo tiempo, no puedo no mencionar como el mejor jugador que ha pisado esta liga como a Lionel Messi. O sea, la realidad es que el astro del Barcelona, que llegó en el año 2004, que estuvo hasta hace muy poco tiempo, en el año 2021, cuando se fue al Paris Saint-Germain, ha jugado 778 partidos, ha marcado 672 goles, ha ganado 35 títulos y más allá de todo lo que haya ganado Di Stéfano en el Real Madrid, la realidad es que ha sido más extensa, más prolongada, también mayor cantidad de títulos, mayor cantidad de goles, por lo cual obviamente el premio se lo termina quedando Lionel Messi. Vamos ahora a hablar de Brasil. La realidad es que en España prácticamente todos los grandes cracks brasileños, quitando quizás a Pelé, han jugado en algún equipo del fútbol español. Sin embargo, creo que más allá de todos esos cracks que han tenido buenos rendimientos, han marcado goles y demás, creo que acá también, como cuando pasó con el Barcelona, no me queda otra que mencionar a Dani Alves. Sobre todo si tenemos en cuenta que la gran carrera que tuvo en el club culé, hay que sumarle los años previos también en el Sevilla que fueron muy buenos. Dani llegó al Sevilla en el año 2002, jugó 251 partidos, marcó 16 goles, ganó 5 títulos, además estuvo 6 temporadas y luego se fue al Barcelona donde jugó 8 temporadas más, lo hizo en un gran nivel, 391 partidos, 21 goles, además ganando 22 títulos, lo cual claramente lo colocan en la mejor posición en cuanto a brasileños que han pasado por la Liga Española. Nos vamos a Colombia y vamos a tener que empezar acá a implementar las menciones honoríficas, porque me cuesta dejar jugadores de lado en cuanto a los que vamos a mencionar en cada uno de los países, pero también es algo subjetivo, en realidad también tiene que ver mucho con mi opinión. Obviamente mencionar a Carlos Vaca, que le fue muy bien en Sevilla, en Villarreal, mencionar a Luis Amaranto Perea, el jugador colombiano, si no me equivoco, con mayor cantidad de partidos, todos en el Atlético de Madrid, pero si bien ha jugado menos partidos, el periodo ha sido menos prolongado, creo que el gran momento que tuvo Radamel Falcao García en el Atlético de Madrid, las 2 temporadas en las que estuvo, y ahora este breve impasse que está ahora en el Rayo Vallecano, que tampoco vale mucho sumarlo, pero igualmente, más allá de que sean pocos partidos, lo está haciendo, creo que han sido definitorios para mí para mencionarlo como el mejor colombiano. Futbolista que estuvo entre el año 2011 y 2013 en el Atlético de Madrid, 91 partidos, 70 goles, una locura, siendo el comienzo de lo que fue la era Cholo Simeone, ganó 3 títulos, para mí en ese momento era top 3 delanteros del mundo, lo cual obviamente para mí termina siendo muy importante también a la hora de mencionarlo como uno de los mejores jugadores que han pasado por esta liga. En el Rayo Vallecano actualmente, a la hora de grabar el video, ha jugado 3 partidos, ha marcado 3 goles, así que también pareciera que también en el conjunto de Vallecas va a tener un paso bastante fructífero. En el caso de Uruguay me pasa algo bastante similar. La realidad es que no mencionar a Diego Godín, que tuvo muy buenos años en el Villarreal y excelentes temporadas en el Atlético de Madrid, siendo de los mejores defensores centrales no solamente de la liga sino del mundo, me parecería una injusticia, pero la realidad es que los grandes años que ha tenido Luis Suárez, en el Barcelona sobre todo, pero ahora también en el Atlético de Madrid, para mí terminan de inclinar la balanza. Jugó 6 temporadas en el club culé entre el año 2014 y 2020, 283 partidos con 198 goles, ganó 13 títulos y para colmo se va al Atlético de Madrid porque el Barcelona ya no lo quería, juega 48 partidos hasta el momento, ha marcado 26 goles, muy buenos números obviamente, y además en su primer año ha logrado ser campeón de la liga, por lo cual claramente no podía no mencionarlo como el mejor jugador uruguayo. Nos vamos ahora a Chile, también bastante parejo, acá creo que más que nada una cuestión de opinión mía, estuvo Zamorano, estuvo Alexis Sánchez hace poco tiempo, pero yo me voy a quedar con la carrera de Claudio Bravo en el fútbol español.
Tuvo 8 años en la Real Sociedad entre el año 2006 y 2014, 237 partidos atajados, no ganó títulos, pero fue un arquero importante dentro del conjunto español y además también siendo de los mejores de la liga. Justamente estas actuaciones lo llevaron al Barcelona, estuvo 2 años en un muy buen nivel, atajó 75 partidos, solamente le metieron 44 goles, ganó el Zamora del año 2015, además en 2 temporadas ganó 8 títulos, después se fue un tiempo de la Liga Española, pero ahora ha regresado al Betis, con ya casi 37 años, sigue atajando y siendo titular en el fútbol español, por lo cual para mí, por una cuestión de constancia y sobre todo del buen momento que tuvo en el Barcelona, los títulos y demás, para mí se queda con el premio al mejor jugador chileno. En Ecuador, por ejemplo, también hablando de un jugador contemporáneo, me voy a quedar con el delantero Felipe Caicedo. Jugador que ha pasado por 3 equipos españoles diferentes. El primero, que es el que quizás menos repercusión tuvo, fue en el Málaga, donde jugó la temporada 2009-2010, 18 partidos marcando 4 goles. Luego tuvo una temporada en el Levante, la 2010-2011, con muy buenos números, 29 partidos marcando 14 goles, pero posiblemente donde más tiempo jugó y también donde les marcó, fue en el Español de Barcelona, donde estuvo 3 años en el conjunto periquito, entre el año 2014 y 2017, en los cuales jugó 103 partidos, marcando 33 goles. Sin embargo, si tenemos que mencionar un debe o algo para quizás criticar, es que ningún equipo logró, aunque sea, levantar un título. En Perú, por ejemplo, me voy a quedar con el Chemo del Solar, volante que hoy en día lo encontramos devenido a entrenador, pero que ha pasado por varios equipos del fútbol español. El primero de ellos fue el Tenerife, en la temporada 92 hasta el 95, 82 partidos marcando 5 goles. Luego pasó por el Salamanca, donde jugó entre el año 95 y 96, 36 partidos marcando 6 goles, pasó por el Celta de Vigo en la temporada 96-97, 31 partidos marcando un gol, y cerró sus 6 temporadas consecutivas jugando en el fútbol español en el Valencia en la 97-98, donde jugaría 20 partidos y marcaría un gol. En el caso de Paraguay me voy a tener que ir bastante más atrás en el tiempo, y vamos a hablar del caso de Cayetano Re. Un delantero que comenzó su carrera en el fútbol español en el Elche en el año 59, jugó 3 temporadas ahí, que luego se fue al Barcelona, donde estuvo 4 años, entre el 62 y el 66, ganó la Copa del Rey del 63, fue el Pichichi de la Liga Española en la 64-65, luego estuvo 5 temporadas en el Español, entre el 66 y el 71, en 3 ocasiones fue el máximo goleador del equipo, o sea, tuvo una buena actuación también. Después pasó por 2 equipos de menor importancia, como el Terasa y también por el Badajoz, y finalmente se terminó retirando en la década del 70. En total en el fútbol español, 265 partidos marcando 104 goles. En Venezuela voy a tener que dejar afuera a Fernando Amorebieta, que tuvo una actuación muy destacada en el fútbol español, sobre todo en el Athletic de Bilbao en la época de Marcelo Bielsa. Sin embargo, me voy a quedar con Juan Arango, uno de los mejores volantes venezolanos que han salido seguramente en la historia de la Vinotinto, que jugó entre el año 2004 y 2009 en el fútbol español, más precisamente en el Mallorca, donde jugaría 196 partidos, marcaría 50 goles y brindaría 31 asistencias. Mientras que en Bolivia son pocos los que han jugado en el fútbol español, pero hay uno que destacó y mucho, que es el caso de Juan Manuel Peña, un defensor central que jugó 9 años en el Valladolid, entre el 95 y el 2004, 271 partidos, que luego estuvo 3 temporadas en el Villarreal, entre 2004 y 2007, 78 partidos marcando un gol, y además ganando la Copa Intertoto del año 2004, y finalmente cerró sus 14 temporadas en el fútbol español, jugando 2 años en el Celta de Vigo, donde jugaría 37 partidos. Nos vamos ahora de lo que es Conmebol y nos vamos a sumar a lo que es CONCACAF. Para hablar de México, obviamente acá no hay muchas dudas, sin duda el mejor jugador que ha pasado por la Liga Española es Hugo Sánchez. Lo mencionamos en el video del Real Madrid, pero tampoco hablamos en ese video, porque era justamente solo de su etapa en el merengue, de lo bien que le fue también en el Atlético de Madrid antes de llegar al conjunto blanco. Hugo Sánchez llegó al Atlético de Madrid en el año 81, estuvo 4 temporadas hasta el 85, ganó la Copa del Rey de ese último año, 152 partidos marcando 82 goles, luego se fue al Real Madrid, donde estuvo entre el 85 y el 92, 282 partidos, marcando 208 goles y ganando 10 títulos, y además el mexicano ha ganado 5 pichichis a goleador de la liga, 1 con el Atlético de Madrid, 4 con el Real Madrid y además 4 de forma consecutiva, 1 en el Atlético de Madrid y 3 más en el Real Madrid. Si nos vamos a Costa Rica, creo que tampoco hay muchas dudas, lo mencionamos también en el video del Real Madrid, pero no repasamos lo que fueron sus anteriores equipos, como es el caso de Keylor Navas, que llegó al fútbol español al Albacete, que en ese momento estaba en segunda, en la temporada 2010-2011, jugó 36 partidos, luego obviamente donde tuvo mayor actuación o más destacada fue en el Levante, donde jugó entre el año 2011 y 2014 70 partidos, y finalmente llegó al Real Madrid, donde estuvo 5 temporadas, jugó 162 partidos y levantó 12 títulos. En Panamá, por ejemplo, tenemos el caso de Julio César Deli Valdés,
muy querido en el fútbol panameño, que tuvo también una etapa bastante buena en el fútbol español. Fueron 6 temporadas en total, 3 en el Real Oviedo entre el 97 y el 2000, 103 partidos marcando 39 goles, y 3 en el Málaga, donde jugó entre el año 2000 y 2003, 116 partidos marcando 42 goles y además ganando la Copa Intertoto del año 2002. Por último, para cerrar el video de hoy, vamos a hablar de 2 países más. El primero es El Salvador, y el único futbolista del Salvador que yo pude encontrar registros que jugó en la Liga Española es obviamente el más que conocido Mágico González. Futbolista que jugó primero en el Cádiz entre el 82 y el 84 partidos marcando 37 goles, que luego tuvo un breve paso en el año 85 por el Valladolid, 10 partidos y 3 goles, y volvió al Cádiz para jugar 5 años más entre el 86 y el 91, marcando 40 goles en 135 partidos, y siempre queda la anécdota de que estuvo a nada de ser futbolista del Barcelona. Y por último, la última país o nación que voy a estar mencionando es Honduras, y vamos a hablar acerca de José Cardona, futbolista que comenzó su carrera en el Elche, o en realidad, bueno, su primera etapa en el fútbol español. Jugó entre el año 58 y 64, que luego estuvo en el Atlético de Madrid 7 temporadas, entre el 64 y el 71, donde en total en la Liga Española jugaría 141 partidos, marcaría 44 goles y se daría el gusto de ganar 2 Ligas de España. Así que no mucho más para decir, como les dije al principio, espero que les haya gustado, y si quieren que hagamos esto mismo con otras ligas, obviamente nos faltan por ahora la Serie A o la Bundesliga dentro de las más importantes, que lo dejen en los comentarios, y si veo que tiene apoyo, lo vamos a traer en las próximas semanas. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, y los veo mañana en otro video.